Bienvenido a tu canal de marketing y Haspot. Bienvenido a Haspotero de Haspot CMS, como es una de las mejores opciones para potenciar tu sitio web impactando al departamento de marketing y de ventas, y sobre todo, como venimos analizando cada semana en los diferentes webinars que hasta ahora han dado, pues cómo se comunica y se conecta con el CRM y por lo tanto pues nos permite entender mejor lo que sucede a nivel de estrategia digital y a nivel online con nuestro sitio web dentro de lo que estamos efectuando. Bueno, un poquito de contexto si es la primera vez que estás en este webinar. Mi nombre es Javier Gutiérrez. He estado anteriormente como director de marketing en Ocam Agencia Digital y ahora como director de ventas. Después de unos cuantos años haciendo estrategias de marketing y de entender las necesidades que los clientes tienen a la hora de lanzar campañas de inbound marketing, pues eso ha permitido que ahora en la parte de venta pueda entender mejor las necesidades. Y además, pues entienda bien cómo funciona la plataforma, de tal forma que sepa cómo sacarla el mayor provecho y además pueda ayudar a nuestros clientes a que expriman al máximo el potencial que esta herramienta tiene dentro de las diferentes soluciones y herramientas que la componen. Además, me gusta contar lo que voy aprendiendo. De hecho, es un canal de YouTube en el que voy contando las funcionalidades que tiene Haspot y también un pequeño proyecto personal que es haspotero.com, donde aprender acerca de inbound marketing y de Haspot. En cualquier caso, hay contenido muy útil y disponible para todos, tanto en estos webinars como en los vídeos del canal de YouTube. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy y por qué estamos haciendo estos webinars desde Ocam Agencia Digital? Estos webinars lo estamos haciendo para entender bien las diferentes soluciones que Haspot tiene, una herramienta muy potente desde automatización de marketing hasta ventas y soporte, y el poder ver cómo esto ayuda a las empresas a centrarse en la propuesta de valor que cada empresa tenemos y delegar pues esas preocupaciones de cómo funciona la herramienta, hacer que esté disponible, que esté online, que nuestro sitio web cargue rápido, etcétera, porque le damos esa presión o delegamos esa presión en la propia plataforma, como es en este caso software, Haspot. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy y cómo es esta estructura de estos webinars que ya viene siendo frecuente y que es el guión que utilizamos? Pues muy brevemente, ¿qué es Haspot CMS? ¿Por qué utilizar Haspot CMS? Porque es una buena opción. Y luego cómo las distintas funcionalidades que tiene el CMS de Haspot pues nos ayuda a potenciar nuestro sitio web. Y terminaremos, pues, como mencionaba, con una sección de preguntas y respuestas, de las cuales pues, podéis ir dejando ya aquellas preguntas que vayáis teniendo sobre lo que vayamos comentando. Bueno, ¿qué es Haspot CMS? Pues si quitamos la palabra Haspot de aquí, ¿qué es un CMS? Pues un CMS es un sistema que nos permite gestionar nuestro contenido. Y aquí hay diferentes CMS. Hay CMS puros de sitios web, de blogs o incluso de e-commerce, que lo que nos permiten es con un entorno visual agradable y fácil de utilizar, pues actualizar el contenido que hacemos disponible online. Por eso WordPress es un CMS, Drupal es un CMS y podríamos citar infinidad de ellos, sobre todo de open source que es. ¿Cuál es la diferencia con Haspot CMS? Y entonces aquí es donde entra la definición de qué es Haspot CMS. Haspot CMS es un sistema de gestión de contenido, por supuesto, como el resto de herramientas que tiene Haspot, en la nube, es decir, no es algo que tengamos que descargar e instalar en un servidor, no es algo que además de contratar Haspot tenemos que contratar otro alojamiento donde hacer que funcione, ni nada por el estilo. Y como viene siendo también un pilar fundamental dentro de todas las herramientas de Haspot, pues se apoya en todo momento con el CRM. Esto lo que nos hace es que todo lo que ocurra
con los visitantes y los usuarios, o leads, mejor dicho, dentro de nuestro CMS, dentro de nuestro sitio web, pues va a estar alojado, va a estar almacenada esa información dentro del CRM de HubSpot. Al hacerlo así, simplemente con esta pequeña definición, sin entrar a ver todas las distintas funcionalidades que tiene la herramienta, pues vamos a facilitar por un lado la parte de nuestro equipo de marketing, porque van a ser autónomos sin requerir la necesidad del equipo de IT. Vamos a descargar trabajo del equipo de IT porque toda la parte de soporte, de velocidad de carga, de actualizaciones, de maquetaciones, etcétera, pues apenas requerirá necesidades de nuestro equipo IT, ni de actualizaciones, ni de seguridad, como veremos, y brindaremos un entorno amigable de desarrollo para aquellas necesidades que tengamos puntuales, pues de desarrollar un pequeño componente, a lo mejor hacer un pequeño módulo que no cubra cualquiera de las aplicaciones en el amplio marketplace gratuito que tiene la plataforma de HubSpot o cualquier herramienta de HubSpot, ¿no? Teniendo en cuenta que podemos hacer incluso pues, integraciones con nuestro Google Calendar o calendario de Office 365 y podemos incluso mostrar un pequeño calendario que el usuario se sirva a sí mismo cuando reservará una reunión. Y no necesitamos instalar ningún componente adicional ni hacer ningún desarrollo. Por eso, resumiendo, ¿qué es el CMS de HubSpot? Pues es una solución SaaS de un CMS en la cual está actualizado al día y tenemos cubierta toda la parte tecnológica. En los 3 webinars anteriores que hemos estado analizando, la parte de soporte, la parte de marketing y la parte de ventas, nos centrábamos mucho en el flywheel o la innovación entre el cambio del embudo de conversión clásico a un ciclo constante de comunicación con los contactos del CRM, ¿no? Poniendo en ese punto naranja a estos contactos del CRM para que podamos iterar o interactuar con ellos. ¿Dónde entra el CMS? Pues entra en todo, porque alguien entrará a nuestro sitio web, sea cliente o no, y queriendo hacer disposición del material que hay en el mismo en cualquiera de las necesidades o de los momentos que tenga. Esto quiere decir que se puede apoyar a alguien en el CMS para mostrar contenido diferente, teniendo en cuenta si es un cliente o no de nuestros servicios o productos, como veremos en algunas de las funcionalidades que tiene la plataforma. Por eso, ¿por qué escoger el CMS de HubSpot? Y aquí podríamos entrar a comparativas entre los distintos, cuándo es una buena opción o cuándo es la mejor, qué nos aporta una, qué nos aporta otra. Bueno, vamos a decir las principales ventajas de la plataforma de HubSpot. La seguridad, las actualizaciones, si estamos utilizando cualquier CMS open source, que cada 2x3 los plugins, los temas o incluso el propio sistema tiene actualizaciones que debemos implementar, y la velocidad. ¿Por qué la velocidad? Porque a diferencia de otros CMS que estamos utilizando plugins de terceros que cargan un exceso de librerías cuando a veces ya las tenemos en el sistema o cuando no están optimizadas, no están comprimidas y un largo etcétera, pues estos 3 puntos en HubSpot desaparecen. La parte de seguridad, como veremos en las características del CMS, están completamente cubiertas. No existe el concepto de actualizaciones como tal por nuestra parte, porque ya está al día cualquier implementación o cualquier novedad que lancen en tiempo real y sin perjudicarnos aquel look and feel, aquel diseño, aquellas implementaciones que hayamos hecho, porque nunca tocaremos el core del sistema y por lo tanto no nos va a afectar. Y a nivel de velocidad, pues igual, no tenemos un exceso de librerías por funcionalidades que no necesitemos. Y luego, yendo más a la parte de marketing o de captación de leads, porque podemos implementar la personalización de la experiencia del usuario, como decíamos, diferenciando entre si es un cliente o no, entre si tenemos unos datos por formulario o no, y por lo tanto pues hacer que segmentemos la información que se muestra al visitante, si es por primera vez o ya sabemos ciertos datos de esto. Y luego, porque podemos hacer A/B testing
podemos hacer hasta 5 pruebas por página por el contenido que tenemos, para así poder saber cuál de las 5 o cuál de entre 1 y 2 funciona mejor, o bien por colores, o bien por mensajes, o bien por el primer impacto, o bien por lo que le mostramos. Bueno, podemos hacer A/B testing. Todo esto lo podemos hacer de forma nativa con el CMS de HubSpot. No requerimos instalar un plugin o hacer una integración de terceros y preocuparnos que eso funcione frente a las actualizaciones. Por lo tanto, ya simplemente con eso, ya es este es la foto real del por qué HubSpot CMS es un acierto y merece la pena. Y porque yendo un paso más allá, a diferencia de otros tantos CMS que han nacido con otra mentalidad, como fue el caso de WordPress, que nació como un CMS orientado a blogging y luego se reconvirtió para poder alojar páginas, pero incluso en la propia estructura de la base de datos todavía a día de hoy sigue siendo orientación a post y todo entra dentro de lo mismo. Pues en el caso de HubSpot CMS es concebido como un CMS de sitio web, diferenciando la parte web de la parte de blog. Y esto hace que funcione mejor porque ha sido pensado desde su inicio con este propósito. Bueno, ¿cómo entonces nos permite el CMS de HubSpot potenciar nuestro sitio web? ¿Qué funcionalidades tiene para que al hacer uso de ellas notemos un impacto real en lo que estamos consiguiendo dentro de nuestra plataforma y dentro de nuestro sitio web? Pues multitud de herramientas que empezaremos a recorrer ahora. Haremos un recorrido sobre ellas, no entrando muy en detalle, pero sí destacando las principales funcionalidades. Por supuesto, si queremos un sitio web, necesitamos un CMS que la parte de SEO on page esté optimizada, ¿no? Y nuevamente HubSpot lo trae de serie. No necesitamos instalar un plugin adicional o un componente adicional o depender de otra herramienta, sino que de por sí podemos hacer un seguimiento del SEO on page, de los backlinks y de los enlaces hacia afuera, sumado a las búsquedas realizadas en cada una de las páginas de nuestro sitio web una vez que hemos conectado Google Search Console con nuestro portal de HubSpot. Esto nos permite pues, analizar cuáles son las palabras que más tráfico nos traen, desde dónde están viniendo, etc. Y luego, a nivel de SEO on page, propiamente dicho, dentro de la página, pues como ocurriera en SEO, en cualquier plugin de SEO de WordPress, por ejemplo, como Yoast, pues tenemos una auditoría en tiempo real del contenido de nuestro sitio web, haciéndonos las sugerencias de las best practices, de las mejores prácticas a nivel de título, de descripción, de longitudes, de ad de imágenes, etc. De tal forma de que orientando a una keyword objetivo el contenido de esa página, pues nos audite si está alineado o no con esa página. Pero no solo se queda ahí esta parte de SEO, no solo se queda con la keyword objetivo, sino que nos va a permitir hacer un clúster de contenido, va a permitir organizar la temática teniendo una página principal con una keyword objetivo, normalmente una short tail, que luego tengamos diferentes contenidos en nuestro sitio web, por ejemplo, páginas más descriptivas de las diferentes opciones de nuestro servicio o producto, o contenido de nuestros artículos, de diferentes artículos de nuestro sitio en el blog, que podamos apuntar a esta página principal y podamos además hacer un seguimiento de, vale, pues a nivel de clúster de contenido, cómo me está funcionando, qué me está trayendo tráfico, cómo está funcionando mi página, cuáles son las principales consultas de mi homepage, como estamos viendo aquí, ¿no? Pues lo tenemos en nuestra herramienta integrado. Y podamos analizar luego de todas estas páginas que están apuntando a la página principal, pues cuál es la keyword objetivo de cada uno de ellos, el tiempo de página de la misma y obviamente pues podamos también analizar qué tal está funcionando el SEO. Igual que veíamos en el apartado de la derecha aquí un resumen que esto se ve dentro de cada página, tenemos un apartado en HubSpot que nos hace un chequeo de la calidad del SEO de todo el contenido que tenemos, analizando no solo
la parte del SEO page, sino tiempos de carga, optimización de los archivos de JavaScript y CSS y en la compatibilidad con dispositivos móviles. Por lo que nos cubre desde la misma herramienta del CMS de HubSpot cómo funciona y la calidad de nuestro SEO page. ¿Qué tenemos también? Pues tenemos la posibilidad de hacer y confeccionar nuestras páginas web desde dos puntos de partida. Uno, como veremos después, tenemos un editor drag and drop, o dos, partir de temas gratuitos o confeccionarlos nosotros dentro del propio portal, pero podemos partir de temas gratuitos que nos va a permitir personalizar estilos, fuentes, colores, una adaptabilidad hacia nuestro look and feel como nosotros esperamos. Y todo pues desde un editor visual muy sencillito de utilizar. Si hay alguna plantilla que no nos gusta, pues tenemos un marketplace con plantillas gratuitas, algunas de pago que venden otros desarrolladores de HubSpot, pero podemos ir incluso a plantillas gratuitas que el propio portal de HubSpot nos facilita. Por lo tanto, confeccionar un sitio web mucho más rápido y por lo tanto centrarnos en posicionar nuestro servicio a nivel de SEO y en la estrategia de inbound marketing, levantando un sitio web mucho más rápido y habiéndonos despreocupado de la contratación del alojamiento, la velocidad, la seguridad y los plugins a utilizar, ¿no? Dentro de poder modificar pues, la apariencia de nuestro tema, también tenemos el editor visual. Un editor visual basado en drag and drop y basado en las 12 columnas que Bootstrap por defecto nos sitúa, de tal forma que podamos jugar pues, con combinaciones de múltiplos hasta llegar a 12, ¿no? Podemos utilizar 2 columnas de 6 de ancho, podemos utilizar 3 columnas de 4 de ancho, etc. Además, al utilizar esto, pues vamos a poder también contar con que el diseño es responsive de serie, ya que se centra en este rejillado de Bootstrap, y si nosotros a la hora de arrastrar contenido y utilizar contenido en el mismo, pues se representará y se ajustará a los tamaños desde el que lo veamos. De hecho, como vemos en pantalla, pues tenemos en nuestro editor la versión desktop, la versión mobile, y podemos jugar un poquito con los tamaños de lo que estamos viendo, dependiendo si clicamos en uno o en otro. Además, pues vamos a poder utilizar distintos módulos o componentes gratuitos que la propia plataforma tiene y podemos utilizar, pues como son galerías de imágenes, botones, incrustaciones de vídeos, utilizar distintas tipografías, analizar títulos, etc. Por lo cual, tenemos un editor muy sencillito que sin saber codificación de HTML, pues podemos crear nuestro sitio web. Como mencionábamos al principio, y esto es frecuente ya en nuestros webinars porque es una constante dentro de nuestro cualquier herramienta que utilicemos en HubSpot, todo se apoya en el CRM de la plataforma. Por lo tanto, pues como es costumbre en los webinars anteriores, cualquier información que ocurra con cualquiera de las distintas herramientas, desde marketing, ventas, soporte o lo que estamos viendo hoy, el CMS, pues va a quedar historificado y se va a ver reflejado en los registros de nuestro CRM. Como estamos viendo ahora mismo en pantalla, pues vamos a poder analizar si el usuario que acaba de celebrar una reunión porque ha escrito a través del chat y se le ha derivado a reservar una reunión en nuestro calendario, pues vamos a poder ver por qué páginas ha accedido, como estamos viendo en el historial de este contacto, y además a partir de dónde está viniendo, ¿no? Pues en el caso de este contacto, pues es un contacto creado por una búsqueda de pago, una campaña de Google Ads que se llama así, y además vamos a poder ver el anuncio con el que habría interactuado y luego las páginas y el día y hora que ha visitado estas páginas. Bueno, pues esto es parte de todos los datos que estamos viendo dentro del portal. Y al unificarlo dentro del CRM, pues vamos a convertir en nuestro CMS en una herramienta más allá de solamente el CMS, porque vamos a poder tener la gestión de los contactos dentro de la misma plataforma y por lo tanto tener centralizado todo en un mismo sitio.
por lo cual no es solo un CMS. Antes mencionábamos el editor de drag and drop y aquí vemos pues nuevamente, ¿no?, cómo funcionamos con el tema de las columnas dentro de filas. Podemos con esta barrita que vemos aquí arrastrar izquierda o derecha y entonces hacer más grande, más pequeña las columnas, y en la parte de abajo pues vemos el editor de texto con diferentes tamaños, fuentes, tipografías, etc. Interesante que si tenemos integración o si tenemos alojado en nuestro portal de Hashpot que está disponible la opción el de ver vídeos o el hacer uso de call to actions que podamos hacer con multivariantes y podemos hacer A/B testing, algo que ya analizamos y comentamos en el webinar de marketing, pues lo podremos utilizar aquí. Y por lo tanto no es solo el que podamos maquetar o hacer uso de simplemente el tener un sitio web, sino de que se convierte en un activo más dentro de nuestras estrategias de marketing. Mencionamos al principio que una de las cosas que diferencian el CMS de Hashpot son las pruebas adaptativas. ¿Qué es esto? Pues se puede hacer pruebas de A/B testing que además se personalice la experiencia de lo que se muestra. Y entonces podamos analizar de forma pura un A/B testing, es decir, cuál funciona mejor, si esta página con esta cabecera o esta otra página con esta cabecera, esta página que tiene vídeo o esta otra página que no tiene vídeo, o esta página que los colores son apagados y en esta otra son oscuros. O bien podemos convertir en A/B testing una página en la que la personalización está activa y otra en la que no. Y entonces medir cuál funciona mejor. Si aquella en la que personalizamos la experiencia del usuario según los datos que tenemos en el CRM, o una que es mucho más genérica. En todas las secciones que estamos haciendo, nuestro CMS Hashpot se convierte en un activo de marketing y por lo tanto, cuando esto es así, una de las cosas que nos preocupan y queremos saber es cómo de bien o de mal están funcionando nuestras estrategias para captar leads. Por eso, Hashpot CMS nos facilita tener informes de atribución. Estos informes nos van a permitir analizar qué impacto tiene el material que utilizamos a la hora de convertir contactos, ¿no? Por eso aquí tenemos algunas ideas de análisis que podemos tener en nuestros informes de atribución, como es qué tipo de material crea más contactos, desde qué fuentes, es decir, redes sociales, anuncios, orgánico, directo, qué campaña de las diferentes que podamos tener, cómo estamos generando leads a través de los canales, etcétera, ¿no? Las distintas que tenemos. Pero si ninguna de estas son las que nosotros queremos medir, pues podemos crear con el generador de informes un informe con los datos que nosotros queremos ver. A la izquierda vemos los filtros que podemos activar y a los datos resultantes. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí estamos viendo un ejemplo, una comparativa de los 2 últimos meses de las campañas que vienen por tráfico directo, orgánico, búsqueda de pago y redes sociales, cuántos contactos me están generando de media en un informe de atribución lineal, ¿vale? No estamos mirando dónde se ocurre la última acción ni cuál es la primera acción, sino que se le otorga un valor proporcional para calcular, ¿no? Y esto lo podríamos ahora filtrar nuevamente o segmentar, ¿no?, por los que se han convertido en clientes o los que no se han convertido en clientes, los que están en un proceso de ventas, etc. ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite saber de qué vale lo que estamos haciendo en nuestro sitio web, de qué me sirve el contenido de mi sitio web y que por lo tanto no tome decisiones de si es más bonito o menos bonito mi sitio web, sino de si me genera negocio o no me genera negocio. Y por lo tanto, empecemos a tomar decisiones de marketing con datos que soportan nuestro negocio. A partir de aquí en adelante, pues entramos en un poquito más técnico los datos o las funcionalidades que Hashpot nos brinda y que nos va a permitir en el momento en que necesitemos que entre el equipo de desarrollo, pues qué de bueno tienen para ello frente a otros sistemas y qué ventajas tiene. Por un lado, partimos de un sistema de desarrollo en local, partimos de un sistema basado
en un clon de un repositorio, que podamos guardar las diferentes modificaciones que estamos haciendo, y además podemos actualizar en tiempo real por consola las plantillas que se están utilizando, sin tener que estar arrastrando datos por carpeta por FTP o similar. Directamente en nuestro sistema local hacemos un clon, tiramos un comando y automáticamente, como si estuviéramos haciendo contra un servidor de versiones, sube los cambios. Más funcionalidades que tiene: el poder hacer uso de la API que Haspot nos facilita para poder así generar un sistema, por ejemplo, como el que vemos en pantalla, que es un ejemplo de eventos, que podamos crear eventos y podamos interactuar con él, sin entrar en la necesidad de instalar un plugin de eventos y sin tener la necesidad, que la tiene la posibilidad, como veremos a continuación, la necesidad de desarrollar un sistema de base de datos donde almacenar estos datos. Haspot nos habilita una API con la que interactuar y podríamos directamente montarlo. En la parte de desarrollo, pues contar con todo que está interactuando en HTML, JavaScript y CSS, y con eso yo puedo montar cualquier sistema que necesite que interaccione con mi sistema. Otro de los buenos puntos a favor dentro de Haspot, que siempre ha sido algo que adopta la comunidad fácilmente, pues por un lado la documentación y por otro lado las integraciones. Las integraciones con otras herramientas, pues ya lo hemos ido analizando en webinars pasados. Haspot tiene una parte dentro de cada uno de los portales en las que podemos, a golpe de clic, interactuar con sistemas como Google Calendar, con Slack, con Airtable, etc. En la parte de desarrollo, pues tenemos una documentación que está muy bien desarrollada, teniendo en cuenta al equipo de desarrollo por si necesita hacer algo muy concreto y muy específico, pues como vemos tenemos unas librerías en diferentes lenguajes para que podamos interactuar con esta API que Haspot nos facilita y que es muy sencilla de utilizar. Y aquí hablamos de un poco más allá, ¿no? Ese kilómetro extra que Haspot nos facilita. Si con todo lo anterior todavía necesitaríamos aún así generar un sistema en el que almacenar datos con una estructura en una base de datos, lo podríamos hacer. Haspot nos facilita lo que se llama el HubDB, que es un sistema de creación de tablas en entorno visual, como estamos viendo, en el que yo creo una tabla. Como veo arriba a la derecha, puedo añadir tantas columnas a esa tabla como quiera, e incluso pues tengo campos como editores visuales. No me tengo que preocupar del sistema gestor de base de datos, no me tengo que preocupar de la conexión, del tamaño, de dimensionarlo bien. Toda esa parte tecnológica la he delegado en la plataforma y lo único que necesito es, bueno, qué datos tengo que crear y qué necesito hacer con esos. ¿Por qué es interesante esto? Porque me va a permitir, por ejemplo, crear un sitio web para una inmobiliaria, de tal forma de que aquí pudiera crear en tablas las distintas propiedades que tengo, pueda subir las imágenes y todos estos datos pueda hacer usos de ellos tanto en el CMS como en los mailings, como en las landing, etc. Y sin límite de preocuparme de si está optimizado o no está optimizado, si tengo muchos registros o no. Todo este contenido además se puede listar de forma automática y se pueden crear filtros. Y también nos da un extra con las alertas de código. Aquí es una muy sencillita para que se pueda entender sin ir a problemas con el desarrollo de los módulos que veíamos anteriormente. Pues es si yo subo, por ejemplo, una imagen muy pesada y muy grande, pues nos va a dar pequeños alertas de esto va a afectar al rendimiento. Igual que lo hace en este caso, que es muy sencillito y que se supone que nosotros que estamos actualizando el contenido de la web ya lo deberíamos tener en cuenta. Bueno, si no es así, si se nos ha pasado, pues no hay problema, porque al momento nos va a detectar estos errores que pueden afectar a la velocidad del sitio, dar una mala experiencia
o incluso si estuviéramos codificando, pues errores de código que estuviéramos teniendo. Y por último, pues todo esto que está por detrás, todo esto que normalmente a los que estamos en la creación del sitio web o los que estamos actualizando contenido o somos de marketing, no nos preocupa tanto, pero para los departamentos de IT es preocupante, ¿no? Por uno, pues el tema de la seguridad. HubSpot nos brinda diferentes herramientas de seguridad que cubren el alojar la web dentro de su CMS. Por un lado, tenemos un firewall de aplicaciones web. Por otro lado, contamos mínimo, ¿no? Tener el certificado SSL activado para nuestro dominio. El tener protección de ataques DDoS. El registro de actividades. ¿Qué es esto? Pues que todos los cambios que se hacen en nuestro sitio web queda un log, queda un registro de quién lo está haciendo y cómo lo está haciendo. Pero también podemos dar permisos para que los usuarios no puedan actualizar cierto contenido o ciertas secciones de distintas páginas y por lo tanto haya una jerarquía de permisos que no permita que nadie que no tenga que tocar ciertas cosas o módulos o códigos lo haga. Y por último, la posibilidad de configurar un proxy inverso. Esto nos permite alojar el contenido en un dominio externo mientras en marketing pues todavía sigue utilizando el CMS de HubSpot. Tienes la necesidad de implementar un sitio web, quieres tener un sitio web a la altura de un buen equipo de marketing y que te permita centrarte pues, en la propuesta real, en tu servicio, en tu producto y captar clientes y olvidar de toda la parte tecnológica y hacer uso de estas funcionalidades. Pues en este enlace, en https://bit.ly/mejorar-inbound, podrás reservar una reunión conmigo sin compromiso y sin coste, en la cual podremos hablar en unos minutos acerca de vuestras necesidades y cómo podemos ayudaros. Y como mencionaba al principio, y como suele decir, lo prometido es deuda, pues vamos a dejar unos minutitos para ver si alguno de los asistentes tenéis alguna pregunta, pues que la podáis hacer si todavía no la habéis hecho a través del mensaje de preguntas y respuestas y poder así atenderos vuestras peticiones. Se menciona por aquí que ¿por qué tanta comparación entre HubSpot CMS y WordPress? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla, porque WordPress es uno de los CMS más usados, si no el mayor, a nivel internacional. WordPress tiene ventajas muy buenas y es potente hasta cierto grado porque es maleable. La idea de WordPress es que quien haga la implementación o quien haga un desarrollo sobre WordPress sean desarrolladores especializados en WordPress, de tal forma de que cuando se requiere una funcionalidad, pues no se busque un plugin que hace una parte y entonces instale un componente, un plugin que es enorme para que me resuelva una funcionalidad. Por ejemplo, no tendría sentido que simplemente para reservar o para listar un evento, pues instale un componente de gestión de eventos de calendarios que me está instalando hasta una integración con WooCommerce, que me está instalando una integración con Stripe, etcétera, solo para listar un evento. Y la otra forma es desarrollándolo. Si se desarrolla bien, pues se aprovecha esa parte de desarrollo de código que tiene WordPress, que está muy bien documentada y que nos permite como desarrolladores hacer un buen desarrollo utilizando esa parte. Pero la realidad es que eso no es así. La realidad es que la gran mayoría de sitios de WordPress están desarrollados por equipos de todo tipo, equipos solo de diseño o equipos de gráficos que no tienen conocimientos tecnológicos y entonces cubren esa deficiencia metiendo componentes. Y por lo tanto el sitio web empieza a ser muy grande para las necesidades que realmente tiene. Y por lo tanto estamos haciendo un sacrificio de optimización y de mala práctica a la hora de implementarlo.
Y lo otro es que WordPress como tal, a menos que lo contrate como SaaS en WordPress.com, que tiene sus limitaciones, porque entonces solo puedo instalar las plantillas, los temas y los componentes listados en su sitio de WordPress.com que estén validados, pues tengo que solventar la parte técnica, que nunca parece que tenga un coste, pero sí lo tiene, no solo de alojamiento, sino de optimización y de actualizaciones. Y esa parte tiene un coste directo sobre mi sitio web y ser una preocupación, ¿no? Aparte ya de soluciones más complejas como crear sitios multidominios o crear sitios multilingües. De por sí WordPress no está concebido con esa idea, no tiene ese soporte. Entonces, ¿cómo lo cubro? Pues nuevamente yendo a componentes. Que si son los de pago y son buenos, fenomenal. Pero esos componentes pueden dejar de tener soporte o, como también hay alguna mala praxis, pues me los descargo piratas, los instalo dentro de WordPress, que es open source, ¿no? Entonces, claro, ¿cuánto me cuesta la web en WordPress? Muy poco. Bueno, no es real, no es real, porque esas funcionalidades debería pagarlas para tenerlo bien, para tenerlo seguro, pero aún así estoy pagando un coste de tecnológico, de alojamiento y de desarrollo. Y eso hace que a igualdad de condiciones sea mucho mejor WordPress CMS, aparte de que es mucho más potente y va mucho por delante, va muy por delante que WordPress. Y lo comparamos con WordPress porque al final es el más avanzado, ¿no? Pero esto ocurriría igual con cualquier solución CMS instalable dentro de un alojamiento, y es que requiere esa parte de IT que HubSpot la cubre de serie. Pues terminamos el webinar haciendo un repaso a las próximas fechas. Recordad que volveremos a hablar del CMS en un mes, el primer miércoles de julio, y mientras tanto pues analizaremos de nuevo HubSpot Marketing, Sales y Service, y incorporaremos a estos webinars, que ya los hemos hablado en semanas pasadas, pues vamos a incorporar las novedades que han lanzado en los últimos 2 meses para ver así las funcionalidades que se han ido añadiendo, y con el mismo coste que hace un mes pues tenemos nuevas funcionalidades. Es otro de las ventajas de utilizar HubSpot en cualquiera de las plataformas de las soluciones que tiene, que las actualizaciones que se van implementando mes a mes pues están disponibles con el mismo coste de la contratación del primer mes. Muchísimas gracias a todos los que habéis asistido, a haber tenido la paciencia para escucharme hablar de HubSpot CMS, y espero que os haya resultado útil. En cualquier caso, nos vemos en futuros webinars, y si no, pues en próximas comunicaciones digitales en las que se hará disponible la grabación de los webinars, y que por supuesto estarán incluso también en el canal de YouTube de Ocam, Agencia Digital. Muchísimas gracias y un saludo.